Muy buenos días. Como dijo mi hermano, vamos a Éxodo 2. Es una lectura muy conocida, Éxodo 2, del 1 al 10. Y Éxodo 2, 1 dice lo siguiente. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por la excelente lectura de esta porción, que como bien dijo él, es conocida porque de ahí han nacido muchos mensajes. Muchos mensajes, pero son tantos y es tan rica la cantidad de ideas que podemos sacar muchos mensajes más todavía de ahí. ¿Cuántas cosas se han dicho con las que estoy totalmente de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Realmente hay muchas formas de ser madre y hemos tenido la influencia de grandes mujeres en nuestras vidas. Mi propio padre entregó su vida al Señor por una misionera, una señora a la que amó como a su verdadera madre toda la vida, y gracias a ella, bueno, llegó el mensaje a nosotros después. Hay iglesias que han estado sustentadas y son sustentadas, finalmente al no encontrarse ningún varón que se levante y diga yo me hago cargo, se han hecho cargo damas, y hemos tenido que, y debemos, digamos, a esas damas mucha honra por el trabajo que realiza. Es muy grande, muy grande. Y esto lo podemos ver a través de toda la historia y también a través de las escrituras. Muchos hombres grandes, no me refiero a estatura, sino que en cuanto a su grandeza económica, social, etc. Y otros muy sencillos, desde ciudadanos comunes hasta estadistas y destacados predicadores que han movido a multitudes con el Señor. Han llevado a multitudes de hombres, mujeres y niños a glorificar el nombre de Dios. Han declarado que la importancia que tuvieron sus madres en su vida, y gracias a esas madres hoy y ayer multitudes han sido bendecidas por el mensaje de esos varones. Así lo declara, y sé que no es la primera vez que hago mención de ello, pero lo encuentro tan hermoso, tan lindo y tan fácil que olvidamos además. Ese destacado militar, ese estadista, ese padre de la patria estadounidense, el primer presidente del mundo, el que rompió con la normativa de que las personas que estuvieran a cargo de una nación tenían que ser reyes. El primer presidente se llamó George Washington. Él dijo de su madre lo siguiente: todo lo que soy se lo debo a mi madre. Atribuyo todos mis éxitos, y vaya que los tuvo, en esta vida a la enseñanza moral, intelectual y física que recibí de ella. ¡Qué reconocimiento más hermoso! Uno de los hombres más importantes que ha pisado esta tierra. Por su parte, el presidente más respetable y modelo de muchos,
aún de enemigos entre sí, pero están de acuerdo que Abraham Lincoln fue uno de los más grandes mandatarios del mundo. Y él expresó en una oportunidad: todo lo que soy, muy parecido a lo de Washington, o espero ser, lo debo a mi angelical madre. ¡Qué maravilla! Toda la bendición que mucha gente recibió a través de estos hombres. Por otra parte, aquel que es llamado el príncipe de los predicadores, y por algo tiene ese título, Charles Spurgeon, como le llaman muchos, dijo: no podré nunca deciros cuánto debo a las solemnes palabras y oraciones de mi buena madre, una formadora por excelencia. Tenemos luego, ¿cuántos otros? Timoteo, ese gigante, realmente un gigante de las Escrituras, un gigante del Nuevo Testamento, cómo llegó a ser lo que es por lo que fue antes su madre y antes su abuela. Así que no son palabras bonitas solamente, son palabras reales, son palabras llenas de sentido. Y voy a volver sobre una persona, obviamente que no es la primera vez que hablamos de ella, porque es muy rica en ideas, es una persona que escribió el Pentateuco. ¿Cómo no va a ser una persona importantísima y cómo no vamos a volver a ella muchas veces? Y entonces es muy interesante ver quién está detrás de este tremendo y gigante varón de Dios, Moisés, un hombre caracterizado por ser, entre muchas otras cosas, un poderoso profeta. Tan grande fue que se promete en Deuteronomio que vendría otro profeta como Moisés para referirse a Cristo, es decir, es el máximo ejemplo que tenemos en las Escrituras de lo que es un profeta. Así que se caracterizó por eso, fue un destacado militar, fue un tremendo estadista, fue un juez, un legista, un sacerdote, del cual podríamos decir que fue el padre de la patria de la nación de Israel. Pero no solo su madre biológica intervino en la compleja formación de ese líder que fue Moisés, de ese varón de Dios que fue Moisés, sino que al menos encontramos a 4 tremendas mujeres interviniendo en la construcción, en el forjado de este hombre. Su madre, su hermana, su madre egipcia, su esposa. Tremendas mujeres. Se trata de 4 mujeres que Dios usó para construir y para apoyar en diferentes etapas de la vida de este tremendo gigante. Miremos un poquitito a su madre biológica, Jocabed, la madre de Moisés. Ella supo enfrentar una crisis extrema con valor, con mente fría. Fíjense que a pesar que hemos leído Éxodo, pero es totalmente complementado por otras porciones esto del Nuevo Testamento, como Hebreos y como el libro de los Hechos en el capítulo 7 especialmente. Vamos a hacer alusión a ello. En Hebreos 11:23, en esa gran lista de hombres de fe, dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí estamos hablando de sus padres, es decir, está 100% incluida su madre y también su padre. Esto de retener al niño cuando el faraón había dicho que todo niño varón debía ser comunicado, debía ser de alguna manera declarado o acusado, porque era un verdadero crimen nacer como varón entre los esclavos. Y esos niños tenían que ser, y las parteras tenían que procurar que ese niño finalmente fuese lanzado al río Nilo, al río divino que ellos tenían, como un sacrificio, como una ofrenda, y de esa manera iba a exterminar o bajar la peligrosidad que un pueblo de esclavos muy grande podía tener en medio de Egipto. Así que este retener al niño fue un acto de valentía por parte de estos padres que permanecían en Egipto como propiedad del Estado. Por lo que el jefe del Estado, el faraón, podía pedir sus vidas e incluso matar a sus hijos sin que nadie pudiera objetar nada. No había ninguna comisión de derechos humanos ni nada parecido en ese entonces, ni un tribunal de la Haya, ni nada. El faraón era dueño.
Y a decir verdad, hoy día existen también faraones en algunas partes del mundo que pueden hacer lo que quieren. No es tan antiguo, no es tan del pasado esto. Veamos Corea del Norte solamente. Lograron esconder al niño por 3 meses, pero era solo cosa de tiempo que el niño fuese encontrado y fuese muerto. Y quizás, ¿qué pasaría con los padres por haberlo ocultado si habían desobedecido la orden del dios faraón? Por lo tanto, había que tomar una decisión drástica y rápida, y ahí está su madre. Es una mujer inteligente, es una mujer muy sabia, con esa sabiduría, con esa inteligencia que da Dios. En lugar de rendirse ante la cruel situación, quizás cuantos se rindieron, decide preparar una estrategia con inteligencia y sabiduría proveniente de Dios. Para ello, entran a jugar 3 elementos: fe, acción y prudencia. Sí, hay que tener fe, pero también hay que ser persona de acción. Esa acción les tiene que estar descansando en esa fe, pero tienen que estar las dos cosas. Y además tiene que existir prudencia, precaución, como el mismo Señor Jesucristo lo dice. Ella desarrolla un plan que permitiría al niño seguir viviendo. Es evidente que todo está basado en este profundo acto de fe, por algo que aparece en Hebreos 11, que es el capítulo de los héroes de la fe. Pues el libro justamente de Hebreos lo destaca. Esta familia debió conocer muy bien la profecía dada a Abraham, y ellos calculaban la fecha en que terminaría la esclavitud. Y eso es bonito, estaban atentos a las señales y a los tiempos, como deberíamos estar todos nosotros hoy en día también. El diácono y mártir Esteban, en los Hechos, capítulo 7, entre los versos 17 al 20, dice, refiriéndose a Moisés, y uno dice, pero sí, Moisés, vuelvo a repetir, parece que es del Antiguo Testamento, sí, pero es tanto lo que sabemos de Moisés a través del Nuevo Testamento que vale la pena ver lo que dice Esteban. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, dice Esteban, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. En aquel tiempo, dice más adelante, nació Moisés y fue agradable a Dios. Y definitivamente había gente que estaba pendiente de cuándo se iba a cumplir el tiempo total de la esclavitud en Egipto, cuándo el Señor iba ya a enviar un libertador y los iba a sacar de ahí conforme a su promesa. Es altamente probable que hayan recibido además esta familia una revelación por la cual sabían que ese niño que había nacido en esa casa, ese niño que vieron hermoso, y quizás ese término hermoso significa no solo bonito, sino que más aún, había una señal en él. Por algo la Biblia dice que Moisés en su primera etapa, en la vida de Moisés encontramos 3 etapas de 40, 40 y 40 años, cada una de ellas. Dicen que en esta primera etapa de 40 años, antes de comenzar su labor como caudillo libertador, llamado por Dios, ya sabía él que era el libertador. ¿Cómo lo sabe? La Biblia no lo dice, pero es obvio que sí lo sabía, porque Hechos 7:25 lo dice. Y lo dice de la siguiente manera: pero él, refiriéndose a Moisés, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. ¿Te das cuenta? Ahí hay una revelación que no está dicha, pero aquí está implícita. Mas ellos no lo habían entendido así. Hechos 7:25. Es muy interesante este dato que nos da el libro de los Hechos, siendo que está tan lejos del libro de Éxodo en el tiempo, ¿no? Bueno, esta fue de esta mujer, estamos hablando de Jochebed. Esta fe fue acompañada de una acción muy elaborada que implicó la preparación de esa arquilla de juncos, en la que nos leía nuestro hermano Juan Carlos en Éxodo 2. Calafateada con asfalto y brea para que fuera impermeable y flotara. Así como Dios protegió y salvó en su momento a Noé y con ello a la salvación del hombre, pues pudo existir un Mesías. Así también Dios salvó a Moisés
y con ella una nación que sería salvada por ese Moisés, y con ello el pueblo de donde vendría el Mesías. Nunca perdamos de vista esto: en ese pueblo estaba la simiente del Mesías, de ahí vendría el Mesías. Por lo tanto, 2 veces Dios ocupó un arca para permitir la salvación, para permitir que Génesis 3:15, el protoevangelio, donde primera vez nos habla de salvación, pudiese ser una realidad en el futuro. Así que es muy diferente en tamaño, muy diferente en forma, muy diferente en estructura, pero mal que mal, 2 arcas, una arca chiquitita y una arca gigantesca, enorme, donde podían caer una pareja de cada animal y mucho más. El Señor sabe cómo hacer las cosas. A nosotros se nos habrían ocurrido otras ideas y seguro habrían fracasado. Ahora, esta acción de esta mujer fue acompañada del tercer término que utilicé, que es prudencia. La prudencia es importante. La prudencia es importante. Era una mujer que pensaba mucho las cosas. Pues no solo la pequeña arca o arquilla fue, entre otras cosas, calafateada, sino que la madre envió a la hermana del pequeño Moisés. A esta altura todavía no se llama Moisés. Recordemos que, como lo dice Éxodo 2, fue la hija de Faraón que más tarde le llamó Moisés. Y bueno, mandó a la hija que fuera escondidita entre los carrizales, viendo hacia dónde iba la barca, hacia dónde iba esta pequeña arca con ese tesoro tan grande dentro de ella. Y flotó, y ahí estaba Miriam, la hermana de Moisés, o María, traducido al castellano, viendo dónde va a ir a parar, dónde Dios va a llevar esta arca. Y el Señor sabía dónde llevarla. Hermanos, qué mujer más fantástica, mujer de fe, de acción y muy prudente. Me fascina esos 3 elementos en una persona. Esta mujer fue formadora de la primera parte de la vida de Moisés, es decir, la más importante de la vida. Una de las, lo hemos dicho durante muchísimos años, porque es uno de los principios más importantes que todo padre debe conocer. Tu niño, hasta los 6 años, incluso agreguémosle 7, lo que formes en él durante esos 7 años es lo que será él toda la vida. Eso está comprobado, demostrado, utilizado, porque se ha usado para muchas cosas. Pero es una verdad tremenda. Y lo más probable que el destete, es decir, cuando ya no necesitó una nodriza, considerando los tiempos, haya sido a los 6 años más o menos. Así que la etapa más importante de la vida de Moisés estuvo cerca de su madre biológica, quien aprovechó, conociéndola como la conocemos, a llenar el corazón del pequeño Moisés de sabiduría divina, de conocimiento de ese Dios tremendo que había hecho al hombre, contándole la historia de la creación. Aún no estaba escrito el Génesis, era oral, ¿no es cierto?, todos los acontecimientos anteriores, y fue justamente Moisés el que finalmente los escribió. Es fantástico, pero todos esos primeros conocimientos los debemos a una mujer, Jochebed. Qué fantástica esta mujer. Es evidente que también su padre tomó parte en esta etapa de la educación de Moisés, pero como decía nuestro hermano Julio, estamos celebrando el Día de la Madre, no el Padre, así que no lo vamos a considerar ahora. Y realmente se habla mucho más de ella que de él. Más adelante la vemos como un elemento activo en la formación temprana de Moisés, la etapa, como decíamos, más importante de la vida. Hermanos queridos, Moisés recibió la instrucción en cuanto a valores morales, conocimientos prácticos, espirituales de su madre. Él fue testigo de la fe de sus padres, testigo de la acción, valor y prudencia de su madre y también de su hermana, que la vemos desde los inicios de la vida de Moisés muy junto a él, allí en el río, escondidita, y después contactándose con la gran mujer que lo recogió a este niño. María, vamos a hablar un poco de ella. Porque no solamente su madre estuvo presente en su formación, también estuvo su hermana, esta mujer que fue tan osada, tan valiente para acompañarla y enfrentar incluso a la hija de Faraón.
Miriam era una persona muy especial, amados hermanos, y a veces la olvidamos un poco, pero la Biblia habla bastante de ella, incluso habla de cosas muy específicas de Miriam, que vamos a mencionarlas rápidamente, brevemente, porque el tema es grande. Hermano, para empezar, sabemos que es inteligente y sabia. Demuestra su inteligencia al ofrecerle una solución inmediata a la hija de Faraón. Lo más probable es que no haya tenido hasta ese momento idea de lo que iba a decir o hacer, pero se dejó utilizar desde muy pequeña por el Señor. Y así fue como Moisés volvió a las manos de su madre biológica. Pero también es una persona muy espiritual. Y esto lo demuestran varios hechos. Varios hechos, no es algo gratuito. Primero, que las mismas escrituras describen a María como profetisa y hablan de la profetisa más adelante. Es decir, fue una mujer que estuvo siempre en comunión y contacto con Dios en forma muy especial. En Éxodo 15:20 dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, que es el hermano de Moisés, tomó un pandero, bueno, y continúa hacia adelante. Pero este título que se le da es tremendamente significativo, por lo tanto, demuestra que era una persona sujeta al Espíritu y que el Espíritu Santo hablaba y la utilizaba en forma maravillosa. También fue una gran líder. Ella fue seguida, para comenzar, por todas las mujeres, quienes, dice, salieron en pos de ella con panderos y danza. Y eso lo vemos también en Éxodo 15:20 en adelante. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, obviamente, y hermana de Moisés, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danza. Veamos que hay un liderazgo aquí natural. Y María les respondía, y mira, son palabras inspiradas y las está diciendo María, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete, etcétera, y las demás le respondían. Llama la atención que la Biblia también menciona el momento de su muerte. Son pocas las personas de las cuales se habla de su muerte. Y se habla en la Biblia, así como se habla de la muerte y sepultura de Aarón, se habla de la muerte y sepultura de Moisés, que es un tema muy interesante, pero también se habla de la muerte y sepultura de Miriam, lo cual nos dice también que era una persona grande en el pueblo. ¿Ves? Dice, esto está en Números 21, Números 21. Así que de esta manera María estuvo presente en la vida de Moisés, protegiéndolo primero cuando necesitaba protección, educándolo, porque no me cabe, pero la menor duda, es muy obvio, que cuando estaba en la casa de su madre recibía también la enseñanza de María, porque fue educado por su madre, pero ahí estaba su hermana al lado. Así que tiene que haber influido también mucho en Moisés. Así fue como estuvo, primero decíamos, apoyándolo, cuidándolo, luego siguió apoyándolo en esa salida majestuosa desde Egipto hacia la tierra prometida, estuvo con él a su lado. Hermanos, cuán importantes son las hermanas. Evidentemente que aquí hay un tema que podríamos aislarlo de los demás y hacer un mensaje solamente de ellas. Qué importantes son los hermanos, qué importantes son las hermanas. Los hermanos lo voy a hablar otra vez, las hermanas hoy día, porque es día de la madre. Mira, yo he sido testigo de grandes cosas que han hecho hermanas con sus hermanos, pero también he sido testigo, y lo digo con tristeza, de maldades que han hecho las hermanas, como justamente alejarnos de la iglesia, llevarnos por otro camino, no apoyar. Bueno, así como podemos hacer mucho bien, también podemos hacer mucho mal. Pero las hermanas que tomen en consideración esto que sucede aquí en Éxodo, que sucede con Moisés y su hermana, realmente él recibió muchísimo de ella. Es cierto que hay un episodio que no vamos a mencionar ahora, que se portó un poquitito mal, pero recibió la reprensión del Señor. Y el Señor le hizo notar que se había equivocado, y como a hija después la restauró y volvió, digamos, a formar parte del pueblo que iba por el desierto. Bueno, pero aquí no termina la vida de Moisés. Un tremendo varón. La historia secular incluso habla mucho de sus grandes victorias militares, y eso se considera historia.
es que Moisés realmente fue un tremendo hombre que logró mantener bajo control las fronteras de Egipto. Pero también Moisés tuvo una madre egipcia, la cual lo prohijó, dice la Escritura, y le puso por nombre Moisés. Éxodo 2:10 fue recién leído. Le crió como a hijo suyo, dice Hechos 7:21. Hay varias imágenes bíblicas que nos hablan de la realidad de este ser prohijado. Y Hebreos 11:24, mira donde nos está hablando también, dice que por esta razón Moisés fue conocido y llamado hijo de la hija de Faraón. Es decir, fue un hijo totalmente legal de la hija de Faraón y reconocido por todo el pueblo. Esta dama, que de alguna manera tuvo mucha influencia en esta segunda parte de la vida de Moisés, particularmente esta que constituye los primeros 40 años de él, se encargó de concluir, de completar la enseñanza de Moisés. No perfeccionar, pero sí completar en otras áreas la enseñanza de Moisés. Por ella, a través de esta mujer, Moisés recibió enseñanza profesional, recibió enseñanza militar, recibió enseñanza en todas las artes y ciencias. Por ella Moisés, al igual que un Pablo, fue un hombre de una visión y de una formación como pocos han habido en la tierra. Moisés y Pablo fueron dos hombres que podían conversar con griegos, romanos. En el caso de Moisés no estaba todavía en el Imperio Romano, pero podía hablar con los representantes de todas las naciones cercanas con total prestancia, con total conocimiento de idiomas, de culturas, etc. Eran personas fueron dos personas muy especiales. Admiro mucho a esas personas, tan lejos que estamos de ellos. Ahora, ¿quién es esta mujer? Eso ha habido mucha discusión y no voy a entrar en detalles porque sería más hablar de muchos nombres, pero hay dos periodos muy cercanos que pudieron haber sido o correspondido al momento de la salida de Egipto. Generalmente el cine y otros han hablado mucho de la etapa de Ramsés, pero hay otra fecha que es muy significativa y quizás más real aún. Exactamente que esta mujer haya sido Hatshepsut, la quinta faraona de la 18ª dinastía, porque ella llegó a ser faraona. Lo que significa que gobernó entre los años 1479 y 1457. 22 años, hija de Tutmosis I. Fue una mujer extraordinaria de la historia egipcia y universal. Bueno, ¿quién haya sido esta mujer? Haya sido, a quien he mencionado, por otra hija, porque el otro faraón también tuvo una hija que se supo no tuvo hijos biológicos. Fue por medio de esta madre que Moisés tuvo. ¿Qué cosas tuvo Moisés por medio de esta madre? Lo que no tuvo con la otra, si la otra estaba en el lugar donde vivían los esclavos. Esta mujer tuvo Moisés tuvo los mejores juguetes, la mejor comida, el mejor entrenamiento físico, con el mejor gimnasio de Egipto, el mejor colegio, el mejor trabajo, el mejor servicio, el mejor vehículo, en este caso hablamos del mejor coche, tirado a caballos, etcétera, etcétera. Ella le dio lo mejor que el mundo egipcio podía ofrecer. Y estamos hablando del país que estaba a la cúspide, como decir Estados Unidos en el día de hoy. Y le dio lo mejor que podría darle Estados Unidos, digámoslo así para comparar. Su madre hebrea no pudo darle estos regalos materiales. No. No pudo darle puestos en el gobierno, pero ella tenía algo que la gran y buena madre egipcia, a la que respeto muchísimo, no podía darle, sin embargo. El conocimiento del único Dios viviente, creador y señor de los cielos y la tierra. Eso se lo dio su madre hebrea. El que siendo tan grande también es capaz de acercarse al corazón humano y poner bálsamo en las heridas del alma. Ese Dios, no un rayo o los
¡Ah! O el mismo río Nilo, o el sagrado suelo de Egipto, etc. Habían tantos dioses en Egipto, pero todos fríos, calculadores, con pasiones. Qué diferente el Dios que colocó en el corazón de Moisés, su madre, Jochebed. Miren, hermanos queridos, mucho le dio esa madre egipcia, mucho. Todo lo que se podía querer se lo dio. Pero cuando Moisés tuvo que huir hacia la muerte del desierto, cuando fue expulsado de Egipto finalmente, cuando tomó, por llamarlo en un lenguaje muy coloquial, la bala del faraón y de su gente, cuando sucedió eso y tuvo que ser, y fue desterrado hacia la soledad, hacia el fin de su carrera, hacia un desierto que obviamente lo iba a terminar consumiendo, es decir, una pena de muerte bastante cruel porque lo dejaban secar en el desierto. ¿Sabes? En ese momento ninguno de los juguetes, ninguno de los regalos materiales de su madre egipcia pudieron quitarle la pena, pudieron hacerle sentirse acompañado, pudieron darle paz en cuanto a su frustración, en cuanto a esa muerte que podía esperarle en cualquier momento. Allí en el desierto, solo, y esto fue una tremenda lección para él y a veces la tenemos que vivir nosotros para entenderlo también. Allí en el desierto fue el Dios que su madre biológica, Jochebed, había dado a Moisés, el que lo guió, el que lo alimentó, el que le dio incluso una familia sabia, lo hizo encontrarse con la que sería su esposa y le dio cariño, le dio nuevas metas, le dio esperanza, le dio trabajo, le dio vida. ¿Qué diferencia? Y esto nos sirve para meditar, pensar, reflexionar en nuestras situaciones personales. ¿Cuántos hijos que han tenido excelentes madres egipcias? Madres que le han podido dar muchas cosas. Sin embargo, esas criaturas se sienten solas. Han destruido ya sus familias que han producido al mismo tiempo. Sienten profundos vacíos. Sostienen a veces 2 o más familias e incluso muchos se han suicidado. Aquí un planteamiento muy importante sería el siguiente. ¿Soy la madre que todo niño quisiera tener? ¿O soy, o sea, la madre egipcia en otras palabras, o soy la madre que debo ser? Son 2 situaciones diferentes. Porque a veces vivimos para agradar al niño y ahí ya no estamos cumpliendo la labor de madre. Ahí simplemente somos madres egipcias. Son. Hay que poner cuidado con esto. Tenemos que ser la madre, y después le va a tocar a los padres, que tenemos que ser, que debemos ser, que Dios quiere que sepamos, no el que nuestro niño quiere, no que el que el gobierno quiere, no que el que otros han decidido que seamos. He procurado dar a mis hijos juguetes, buena comida, buena educación, títulos, buen gimnasio, comodidades, viajes. Esto está muy bien, está bien. No estoy atacando. Te felicito. Pero eso es solo una fracción de lo que una persona necesita que le dé su madre, una fracción. Pero si le di títulos, es una fracción, necesita mucho más que un título. Pero si le he dado incluso más de un título y he hecho esto y esto otro por él, tiene su auto. Eso es una fracción de lo que una madre debe entregar. Ahora la pregunta es, ¿también le he dado elementos para transformarlos en una persona feliz? Porque siempre pensamos que dando cosas vamos a ser felices. Y claro, son felicidades momentáneas. Es la felicidad del niño que abre el paquete de regalo. ¿Y cuántas veces ese mismo día, esa misma noche de Navidad, cuando esto ocurre en Navidad, el juguete ya dejó de usarse para el resto de la vida? ¿Cuántos niños, y aunque es cómico, pero es una realidad bastante grande, cuántos niños disfrutan más de la caja que del regalo que viene adentro? Una cosa es el regalo y otra es aportar a su verdadera felicidad. Pero todo lo que he dado, se lo he dado para hacerlo más feliz. Si hay sinceridad en esta expresión, yo te creo, mamá. Pero no nos equivocamos. Muchas cosas nos da la cultura y debemos darla
toda la cultura que podamos. Muchas cosas nos da la seguridad en nosotros mismos. Muchas cosas nos da la formación de la capacidad para enfrentar y dominar situaciones difíciles. Buenos contactos para los negocios son muy valiosos. Casi no encuentras trabajo si no tienes un buen contacto, el famoso buen contacto. Pero en ninguna de estas cosas se encuentra la felicidad. ¿Le he capacitado para enfrentar los dolores propios de la vida? ¿O solo lo he enfrentado para que goce la vida, para que venza en la vida? Pero le he formado para que aprenda a enfrentar los dolores propios de la vida y sacar de ellos el provecho que nos están ofreciendo. ¿Es mi hijo, mi hija capaz de enfrentar las frustraciones con sabiduría y templanza? ¿Es mi hijo capaz de experimentar piadosamente el dolor y la alegría ajena? ¿Sabe empatizar y colocarse en el lugar de otros? Esas cosas son muy importantes, muy importantes. ¿Es mi hijo capaz de experimentar amor por su prójimo? Y a veces amor incluso sacrificial. ¿Le he dado la capacidad de satisfacer sus necesidades superiores a títulos y a todas esas cosas, como la paz con Dios? Eso no te lo da ninguna universidad. Y la salvación eterna de su alma. Incluso cosas tan sencillas. ¿Sabe mi hijo pedir perdón? ¿Se arrepiente? Hoy día te forman para no arrepentirte nunca. Nunca pedir perdón. A lo más explicar algo, pero arrepentir. Cuidado. Una madre forma en esos y muchos otros sentidos. Las Yocheved le enseñan todas esas cosas. Todas esas cosas. No olvidemos nunca que después de haber pasado las pruebas más grandes de su vida, Moisés, se dice de él que era el hombre más manso de la tierra. Y bueno, hay otra mujer a la que haré mención, pero no me extenderé en detalles porque sería extendernos demasiado, pero creo que es interesantísimo y seríamos muy injustos si no la mencionáramos. La cuarta mujer que marcó la vida de Moisés fue sin duda su esposa Séfora, hija de un hombre muy sabio, tanto como para que Moisés tomara consejo de él. Moisés, que era dirigido directamente por Dios, Dios usó a ese hombre para que lo aconsejara, y el consejo fue bueno, y lo siguió. Mujer que lo acompañó ni más ni menos durante los 40 años que conformaron el segundo tercio de la vida de Moisés, porque el segundo tercio comienza cuando es expulsado al desierto. El Señor lo guía hasta esta familia maravillosa, conoce a su mujer, se casa y de ahí pasa 40 años más, la segunda etapa, 40 años más. Y ella estuvo a su lado. Es importante lo que esta mujer hizo. Piensa en la frustración de Moisés a esta altura de la vida. Yo pensé que el pueblo iba a entender de que yo era el libertador. Y no lo entendieron, me dieron la espalda. Pero no solo eso, sino todas las comodidades, los carros, los caballos, todo lo que él tenía en Egipto, el poder, la autoridad, ahora no lo tenía. Esto para mandarte una depresión, pero mayor, de tremendo gramaje. Hermanos, junto a esta mujer él conoció otra forma de vivir, otra forma de ganarse la vida. Aprendió a ser pastor, y esto fue muy importante para la vida de Moisés. Él no sabía ser pastor, y fue junto a su suegro y esta mujer maravillosa, porque ella sí sabía pastorear. Él aprendió a pastorear las ovejas, aprendió a dominar la zona, a vivir en el desierto. Todas cosas que después le sería de gran bendición. Pensemos que poco tiempo después Moisés estaba en este mismo lugar con 3 millones de personas, que era el pueblo que lo seguía.
Y gracias a todo lo que aprendió, lo que Dios le enseñó a través de esta otra mujer, él pudo sostenerse. Fueron 40 años de vivir en familia, con la familia que Dios le había proporcionado. Séfora fue quien tuvo que consolarlo, como decíamos, ayudarlo a cambiar su agitada vida de príncipe de Egipto a un sosegado pastor de ovejas. Allí nacieron Gersón y Eliezer, sus 2 hijos, y más adelante vemos a esta estupenda mujer avanzar con el pueblo por el desierto, acompañando con ella y sus hijos en parte de lo que fue la tercera parte o el tercer tercio de la vida de Moisés. Notamos que también, si fuéramos al detalle, fue una mujer de carácter fuerte, decidida, indispensable para el carácter y la misión de Moisés. Hoy, cómo el Señor nos puede rodear de mujeres que pueden hacer mucho con nosotros, hermanos. Menospreciar a una mujer es el crimen más grande que se puede cometer. Ahora, que hay mujeres que no cumplen su misión, ese es otro punto y no corresponden a este mensaje. Hemos considerado a 4 mujeres que formaron y apoyaron al varón que Dios usó, ese varón llamado Moisés. Madres, mi consejo es, siguiendo lo que hemos visto, formen a sus hijos, como si en ellos vieran a futuros Moisés. El tiempo que les dan es de un valor incalculable. Las lecciones bíblicas que les comparten son de vital importancia. Vuestra presencia de ánimo y acción ante las dificultades es formadora, es saludable, especialmente si las enseñan ustedes. Sus niños van a estar muchas veces frustrados. ¿Qué se hace hoy día? Se le coloca frente a una pantalla para que se olvide. No, tiene que superarlo. Ya. Pongamos la televisión, ve el tablet, mira el celular de tu mamá. O generalmente ahora es el celular de la nana, porque lamentablemente muy pocas mujeres están al lado de sus hijos. Muy pocas. Siendo que son más importantes que nunca, porque Satanás se las arregló para sacar a los padres de al lado de los hijos. Y están matándose a trabajar. Pero resulta que, como eso fue reemplazado 100% por la madre, y todo lo que tenía que hacer el padre también lo está haciendo la madre, Satanás lo que más ha intentado en los últimos años también sacar las madres de los hogares para que sean educadas por una pantalla. Bien. Madre, formen a sus hijos como si en ellos vieran a futuros hombres como Moisés. El tiempo que les dan es de un valor incalculable, como les decían, por favor, créanselo, porque es así. Siembren todos los días, aprovechando cualquier circunstancia en los corazones y mentes de vuestros hijos, ese mensaje eterno. Porque no lo va a hacer el colegio, no, el padre generalmente hoy en día está tan lejano, tampoco lo está haciendo. ¿Quién más lo va a hacer? Son ustedes. Y aquí llamo a las hermanas, a las Marías, a las Miriam de hoy día. Tomen también esta labor, ayuden a sus padres a formar a esas criaturas, de tal manera que tengan el apoyo que nadie más puede dar en este mundo. ¿Cuántos millares de personas, como decíamos antes, han sido bendecidas por hombres y mujeres gracias a la sabiduría y el amor de sus padres? Desde estadistas hasta predicadores. Hasta hoy somos bendecidos por las acciones de Moisés, pues de ese pueblo que liberó de la muerte y la esclavitud, más adelante vino el Mesías, el libertador de la muerte y la esclavitud espiritual. Qué importante, amados hermanos. Tengamos un momento de oración y llevemos estas inquietudes ante el Señor. Padre Celestial, te damos gracias por dejarnos estos testimonios, estos nombres, Señor, que quizás leemos rápido a veces en las Escrituras. Ahí está María, ahí está Jocabed, ahí está Séfora. Pero, Señor, qué importantes fueron. Y te pedimos, Señor, y te ruego de todo corazón que tú sigas
levantando estas mujeres en el día de hoy, Señor. Que cada madre sea una Jocabed, que cada hermana sea una María, Señor, y que cada esposa sea una Séfora, que sabe ayudar, guiar y sabe apoyar a su marido de tal manera que pueda continuar adelante con la tarea que Dios le ha encomendado. Padre Celestial, por favor, en un mundo que trata de distorsionar todos los valores, que trata de distorsionar todas las tareas, todos los roles que tú estableciste, Dios mío, yo te ruego que tú des claridad y ayuda a cada hija tuya, Señor, para guiar así sus familias, para guiar así a sus hijos, para guiar así a sus hermanos, para guiar así a sus esposos. En el nombre de Jesús. Amén.